ante la Corte hace minutos nomás, que no es vinculante como ustedes se entraban, pero que avala la cautelar dictada por la Cámara Federal de La Plata en relación al tema tarifazo de luz. El objetivo de nuestro ministerio y de la administración del presidente Macri es, en este caso particular, garantizar la seguridad energética para el país y también asegurarnos de que tenemos una contribución positiva o que el impacto que tienen las fuentes de energía en el cambio climático se pueden minimizar. En especial para que la gente sepa que tiene que empezar a ahorrar también en energía. Se replicó la importancia de concientizar sobre la importancia del ahorro de energía, pero realmente estuvimos todos de acuerdo en que tenemos que trabajar en conjunto para que la gente entienda que estamos buscando realmente la mejor solución. ¿Qué es lo que dice la Procuradora para avalar precisamente esta cautelar? Bueno, más o menos en sintonía con lo que había opinado en referencia al gas, que no se celebraron audiencias públicas y que por eso se vio restringido el derecho de los ciudadanos a participar de la discusión tarifaria. Hay una decisión republicana del gobierno de aceptar lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en primer lugar, hacer la audiencia, en segundo lugar, poner las tarifas y los precios de los servicios, acomodarlos de manera razonable. ¿Va a ser amortizado lo que tiene que ver con la tarifa anterior o va a ser escuchado todo lo que se plantea en la audiencia pública y la propuesta del gobierno es que ninguno de los hogares, sobre todo residencial 1, puedan pagar más allá de lo que paga una garrafa en el norte, arriba de los 100, 150 pesos? Así que me parece que es racional y bueno, con una gradualidad que se va a extender en el tiempo conforme el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Procuradora opina que debe mantenerse la medida cautelar, que recordemos, es una medida que fue dictada solamente por 3 meses, con lo cual en realidad tiene fecha de vencimiento el 7 de octubre. Claro. Se podría prolongar más allá, pero sería una decisión de la Cámara Federal. En 1 hora aproximadamente se van a juntar los jueces de la Corte en la típica reunión de acuerdos de los martes. Y ahí, se espera que tomen una decisión definitiva sobre el tema, que no sería más allá de avalar la cautelar. ¿Cuál es el feeling, la sensación en primera instancia cuando uno conoce el fallo de la Corte? Empiezo por Iván Jagroski. Sí, Víctor Hugo, el criterio a lo que uno puede pensar es que le vino bien al gobierno esto como primera medida, como primera luz, lo que estábamos viendo recién. Sí, es muy bueno lo que se puso en pantalla, oxígeno para el gobierno. Sí, oxígeno, exactamente, el oxígeno para el gobierno. La gran duda, que creo que la vamos a poder disipar con Nicolás Gandini, es qué pasa con las facturas. Porque esto viene desde el mes de julio. La gente empieza a hacerse otra vez las mismas preguntas, el mar de dudas que les decíamos. Gabriel Morini. Es cierto, tiene 2 lecturas esto, una política y es tiempo. El gobierno ganó tiempo para avanzar ¿con qué? Con las audiencias públicas y con una definición política sobre el tema de la luz. En lo jurídico, el fallo de la Corte tiene también un punto de asidero. ¿Por qué? Porque dijimos, lo venimos señalando desde hace rato, no era una situación idéntica a la del gas, por lo menos el caso que subió a la Corte Suprema de Justicia. Era una cautelar que tenía sus limitaciones, porque vencía de todas formas el 7 de octubre, porque se dictan por 3 meses las medidas cautelares. En ese contexto había un problema procesal, que era el problema de legitimación, que es quién puede litigar, quién está habilitado para emprender un litigio de manera colectiva. Y ahí señalamos que la propia Corte ya tenía doctrina sobre el tema vinculada a que un legislador no puede ser parte de un litigio que comprenda a muchísimas personas. Esto como dato inicial para ver cómo fue que la Corte llegó a este tema. Si vas a lo profundo, en realidad no hay ninguna mención en todo el fallo que avale el tema tarifas. Antes de ir a Nicolás Gandini, Luciana... Tengo una pregunta, en realidad, porque a medida que los escucho y que leo las noticias, cada vez me surgen más interrogantes. Voy a poner mi caso, no para ser personalista, sino porque es el caso de mucha gente que está en su casa, que le vino la factura de luz ya 2 veces con el aumento, que la pagó por miedo a que le corten la luz, y que ahora en la próxima factura, ¿qué le va a venir? ¿Lo mismo que ya le vino, con el mismo aumento con el que ya pagó
la última factura o va a haber algún tipo de cambio? Tengo respuesta. A ver. No, yo no. Nicolás Gandini, muy buenas tardes. Pero, ¿cómo le va? Exactamente. A ver, Luciana, concretamente, si vos ya pagaste la factura, hiciste bien con el diario del lunes, con el fallo de la Corte que ya sabemos, que ya conocemos, porque acá la discusión es concretamente que las empresas distribuidoras, a ver, para que la gente que está del otro lado lo entienda, el tarifazo de electricidad está vigente en todo el país. Eso que hablamos en un momento que en Provincia de Buenos Aires estaba suspendido, en Capital seguía vigente, bueno, ahora se homologó en todo el territorio nacional, las tarifas de electricidad están vigentes, la Corte mandó para atrás toda la medida cautelar, con lo cual, si vos recibiste una factura de luz en los últimos 3 meses que era más barata de lo que te había llegado, por ejemplo, en mayo, en abril, es muy probable que en las próximas facturas que te empiecen a llegar a tu casa sean más altas para cubrir eso que te dejaron de cobrar las empresas distribuidoras. Esto para mí, teniendo en cuenta el bolsillo de la sociedad, del usuario, es lo más complicado, porque lo que estamos diciendo es que las tarifas de electricidad que van a venir en octubre, en noviembre, en diciembre, probablemente sean más altas incluso de lo que marca el nuevo cuadro tarifario. Eso para recuperar lo que se dejó de cobrar en junio, julio y agosto. Esto es el impacto económico más significativo que genera, digamos, el fallo de la Corte que avaló el aumento de las tarifas. Con lo cual, esa distinción, Luciana, entre los usuarios de Capital Federal, de Norte y de Sur, que venían pagando y venían recibiendo los aumentos, y los de Provincia de Buenos Aires, que son el 80% de estas dos distribuidoras, se terminó hoy. A partir de hoy, las tarifas de electricidad están vigentes para todo el área de competencia. Pero, Nico, de las dos mayores distribuidoras. ¿Vos decís que mi próxima factura, como la próxima factura de muchos, por lo menos que viven en Capital Federal, va a ser aún mayor? No, de Capital Federal no, pero de Provincia de Buenos Aires sí. Va a ser mayor que la última. Totalmente, para que entiendas, o sea, Edenor y Edesur le brindan servicio eléctrico a 5 millones de usuarios. Lo multiplicamos por 4, que es una familia tipo, son 20 millones de personas, la mitad del país. El 80% de esa cifra, es decir, 15 millones de usuarios, 15 millones de personas venían en los últimos 3 meses pagando tarifas por debajo de lo que marca el último cuadro tarifario que se implementó el 1 de febrero. ¿Por qué? Porque había una medida cautelar que frenaba el aumento. Como la Corte lo que dice es que esa medida cautelar no debió haber procedido, está mal implementada porque los actores que la promovieron no tenían representatividad para hacerlo, abre una ventana, que es lo que están pensando las empresas distribuidoras, para cobrar estos últimos 3 meses lo que se dejó de cobrar, o sea, retroactivamente cobrar más caro con las próximas facturas. Esto es lo más complicado, si se tiene en cuenta el impacto económico. Bueno, ¿vos entendés tu situación? Yo entiendo mi situación y entiendo la situación de casi la mitad del país que vive en Provincia de Buenos Aires, donde ahora va a tener una factura aún mayor que la que le vino el última vez, más allá de los juegos políticos y resoluciones de la Corte Suprema. Efectivamente. Yo tengo una pregunta para Gaby, que es, se habla del caso Abarca, el diputado no tiene la legitimidad para haber presentado la acción de clase, creo que es que se llama. En el caso del defensor, que dicen que el fallo de la Corte dice es un defensor interino, por eso no tiene legitimidad, corregime si me estoy equivocando en algo. ¿La Corte está planteando entonces que la Defensoría es una persona y no una institución? No, en realidad lo que dice es que no fue elegido para ocupar ese cargo conforme a los preceptos constitucionales de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Por ende, no tiene la posibilidad, más que para ocupar interinamente, de accionar y de litigar como si fuera el verdadero defensor del pueblo. Un impacto más en materia económica, digamos. Para el gobierno, este fallo de la Corte te diría que es más importante que el fallo de la Corte del gas. ¿Por qué decimos esto? Si bien el fallo del gas lo anuló el aumento de las tarifas y políticamente fue muy fuerte, pero este fallo, si la Corte suspendía el aumento de las tarifas, para el gobierno el impacto fiscal iba a ser tremendo, digamos. Según cifras de economistas, es algo así como 50.000 millones de pesos en subsidios adicionales que habría que tener inyectado el gobierno si la Corte volteaba el aumento de las tarifas de luz. Como lo avaló, como lo aprobó, el gobierno se está ahorrando de poner 50 o 60.000 millones de pesos, algo así como 4.000 millones de dólares para el gobierno, que está muy encima del gasto y del déficit fiscal. Este fallo es muy importante, esto es algo que todavía no se ha comentado, pero que seguramente en las próximas horas va a empezar a cobrar visibilidad. Vamos a presentar las claves de la resolución de la Corte con Gabriel Morini. Así es, el fallo, dijimos, tenía varios tramos. Si lo vamos a analizar conforme comencemos a ver los distintos aspectos y los objetivos que tenía este fallo. Da de baja la medida cautelar que estaba vigente desde el 7 de julio al 7 de octubre para los usuarios de Edenor y de Edesur de la provincia de Buenos Aires, que había sido dictada por la Cámara Federal de La Plata, la misma que había anulado la cuestión del gas. La diferencia es que esta era una medida cautelar,
no un fallo de fondo. La Corte no se mete en ningún momento del fallo con la cuestión sobre la validez o no de los aumentos tarifarios. Es decir, no dice los aumentos están bien dados o los aumentos están mal dados. No lo trata el tema. No existe aval o mención de rechazo a las disposiciones del Ministerio de Energía que marcaron el tema de los aumentos, ni siquiera tampoco se mete con las audiencias públicas como un rasgo a determinar para definir el nuevo cuadro tarifario. ¿Quién sí hizo la diferencia esta mañana, bien temprano? Alejandra Gils Carbó, la Procuradora General, que marcó específicamente que las audiencias públicas son imprescindibles para analizar cualquier aumento tarifario. En esto la Corte no se mete. Vamos a analizar la siguiente clave de este fallo que evidentemente tiene un punto importante. Discute la legitimidad de los accionantes y los rechaza uno por uno, que dice que el legislador no puede ser representante de un colectivo, que los demás apoderados, el defensor del pueblo tampoco lo puede hacer y que un club de barrio eventualmente lo sería, pero tiene que definir exactamente cuál va a ser su clase. Valida la participación en el proceso de este club de barrio que nosotros decíamos, 12 de octubre, pero dice que no está correctamente delimitada su representatividad como afectado por el tarifazo, como para definir una clase en particular. En otra resolución del mismo día y firmada a la vez, devuelve el expediente al juez de primera instancia y lo mismo hace con el caso de la jueza Martina Forns, que tenía aquel famoso fallo precautelar desde la justicia de San Martín, que dice que se salteó el proceso, que se salteó la Cámara y que tiene que volver a tramitar. Ahora, no se mete con la cuestión de fondo la Corte, como dice Gabriel Morini. ¿Eso no es meterse a fondo para darle la razón al gobierno? Se lo quiero preguntar a nuestra invitada Paloma Boxer y seguimos todos aquí. Bienvenida, Paloma. Buenos días, ¿cómo Primera estás? impresión de lo que falló la Corte. Bueno, a nosotros nos parece que el fallo de hoy es un toque paradigmático. Primero porque se pone el foco en algo que no debería ser el foco, que es la representatividad o no de quienes están presentando el amparo. Pero bueno, dejemos eso para los jueces, ¿no? Dejemos eso para la cuestión procesal, para los juristas, que de hecho el derecho no es una ciencia exacta, sino que está abierto a muchas interpretaciones. Ahora, la cuestión de fondo para el caso de la electricidad no es muy diferente a la cuestión de fondo para el caso del gas, donde la Corte Suprema ya sí falló y marcó que es necesario cumplir la ley. ¿Y qué quiere decir eso? Hacer una audiencia pública, Víctor Hugo. Es necesario que sea una audiencia pública, que se escuche a las partes, por más que sea no vinculante, porque es el mecanismo que decidimos en la Argentina para dar la participación popular, para que sea una democracia realmente participativa. De hecho, cuando fallaron en el tema del gas de la forma que lo hicieron, pensamos que lo mismo iba a acompañar en los procedimientos el tema de la luz. Exactamente, porque además de la audiencia pública, también se dijo que todo aumento de tarifas tiene que ser gradual, escalonado y que tiene que tener un principio de razonabilidad. ¿Qué quiere decir? Que la gente lo pueda pagar. ¿Y dónde hemos quedado parados según su punto de vista? Bueno, ahora estamos en un hecho paradigmático. Por un lado, se rechazó una de las partes, pero también sigue vigente lo de Fons, que fue a Cámara de Apelación. ¿Qué quiere decir esto? No se dijo que no, se dijo se necesita mayor precisión, se necesita que los juristas se expidan más al respecto. Con lo cual hay que esperar las novedades de este caso. Ahora, tengo una duda y la amplío a Paloma y a Gaby. Que la Corte no se haya referido a audiencias públicas y a cuestión de fondo, ¿no deja justamente abierta la puerta para que los clubes hagan presentaciones de alguna manera en representación colectiva de los clubes y alguna otra acción de clase como la que hizo el CEPIS, creo que fue, pueda presentarse en el caso de la electricidad? Digamos, no por defender a la Corte, pero como que puede dejar la puerta abierta para que cualquier otro se presente a hacer una acción de clase, ¿o no? Sí, la puerta está abierta, cualquiera lo puede hacer. ¿Qué pasa? ¿Quién puede hacer una acción de clase? Eso es lo que estamos discutiendo. Aparentemente los diputados no tienen la legitimidad. No, eso dice la Corte. Las asociaciones de consumidores sí la tienen, también le dijo la Corte. ¿Qué cámara nuclea los clubes? ¿Qué cámara nuclea las empresas? Y bueno, son muchas. Entonces, ¿cuál de todas tiene la legitimidad? Eso es lo que está por verse. Si trazamos una hipótesis y la jueza Forns describe una clase y da un fallo de fondo y la Cámara lo avala, ¿estaríamos en la misma situación del gas o no? Y deberíamos estarlo. Supuestamente los fundamentos son los mismos, la falta de audiencia pública es igual, la gradualidad o la falta de ella, mejor dicho, es la misma, con lo cual debiese ser lo mismo. ¿Qué va a decir la Corte? No lo sabemos. Pero Paloma, ¿por qué en ese sentido vos decís que el proceder es diferente? O sea, tiene una situación similar, de cuestiones que son muy pero muy parecidas. ¿Por qué el proceder es distinto? ¿Qué esconde? ¿Cómo se explica? ¿De dónde partimos en un sentido común para entenderlo? Bueno, es que hay que entender que acá la Corte no se está refiriendo a la cuestión de fondo. No está hablando de la audiencia pública, no está hablando de la gradualidad. No dijo nada al respecto. Lo único que dijo es
quien presentó el amparo no lo puede presentar. Entonces lo rechazó por una cuestión procesal, no por argumentos. Distinto fue cuando lo hizo una asociación de defensa del consumidor, que procedimentalmente la Corte lo avaló y ahí entonces se puso a revisar. Acá ni siquiera revisó, dijo no lo acepto, lo mando para que lo revisen ustedes. Sí, Víctor Hugo, a ver, en línea con lo que estamos diciendo, para mí es muy importante también el tema de timing, que es el fallo de la Corte se puede leer en clave política de la siguiente manera. El gobierno prevé en octubre hacer la audiencia pública de la revisión tarifaria integral. ¿Qué significa esto? Juntar a las empresas, juntar a los consumidores, a los productores de energía y demás, para fijar las nuevas tarifas eléctricas para el próximo año. Esto lo quiere hacer a mediados de octubre. Como la Corte le está dando aire, le está dando 1 mes y medio para que básicamente el corsé judicial que tenía, que era esta medida cautelar, no le pese. Y en ese sentido es complicado pensar que si el gobierno hace la audiencia pública en octubre y cumple ese paso procedimental, si hay una nueva presentación, pueda tener efecto. Esa es la cuestión para mí que la Corte implementó con este fallo. Pateó la pelota para afuera, dijo no hay causa porque los actores que están promoviendo esto no tienen la representatividad. Si quieren vuelvan a hacer todo el proceso, pero cuando haya que hacer de vuelta el proceso, el gobierno ya va a haber realizado la audiencia pública. Esa es la encerrona donde están ahora las asociaciones de consumidores. Sí, eso puede suceder, digamos. ¿Qué va a pasar? Nosotros no lo sabemos. Ahora, ¿qué es necesario hacer audiencia pública? Es necesario. La haga ahora, la haga después. Sí, lo que sabemos es que para implementar un nuevo cuadro tarifario es necesario la audiencia. Con lo cual, hasta que no se haga, no se puede cambiar la tarifa. Con lo cual, todavía seguiría virtualmente suspendida. La clave acá es el fallo de FONS, que ahora está en apelaciones y que hay que ver cómo se resuelve. Allí puede darse el caso de que quede todo en abstracto, como decía Nicolás, cuando llegue a la Corte Suprema, que ya esté resuelto mediante audiencias públicas. Esta es la apuesta del gobierno y a esto la Corte le da cauce y le da cabida con esta suerte de oxígeno que le va a permitir tranquilamente 1 mes en tiempos procesales para avanzar sin problemas. Déjenme ponerme un poquito más mundano, porque la gente debe estar viendo y diciendo buenísimo los pasos procesales, el cuadro tarifario, etcétera. ¿Yo qué hago con la factura? Digo, la tengo que pagar retroactivamente a junio. Me va a venir, en la provincia de Buenos Aires estamos hablando, me va a venir refacturado. Si ya pagué, tengo crédito, si ya pagué es lo que tenía que hacer y no, ¿qué tiene que hacer la gente? Perfecto, para que nos quedemos tranquilos. En el caso de la electricidad no pasó lo mismo que el gas, porque si nos fijamos, gas, las empresas directamente no enviaban la factura a nuestro domicilio. Entonces, la que nos llegó quizás la pagamos o no, pero después de determinado mes ya no había dudas porque ni siquiera contábamos con la factura. La electricidad sí siguió llegando. Ahora, si lo que se resuelve es un cuadro tarifario X, bueno, la empresa tendrá que devolverme lo que yo haya pagado en excedente respecto a X. Y si yo faltaba que ponga algo, tendré que pagárselo a la empresa, probablemente en un sistema de cuotas como ahora se dispuso para el gas. Vamos a Nicolás Gandini. Sí. Con unas placas que tienen que ver justamente con el tema del gas, Nicolás. Exactamente, tenemos unas placas para contarle a la gente cuánto vas a pagar más o menos estimativamente. Estos son números que pasó el gobierno. Fíjate, a ver, estos son cómo quedará el aumento para los hogares. Si vos sos usuario R1, R21 o R23, que son los usuarios más pequeños, los hogares que consumen menos gas, vas a pagar por mes promedio 107 pesos. Esto es antes de impuesto, con lo cual se te va a ir algo así como 130 pesos por mes, 260 pesos por bimestre, según los nuevos cuadros tarifarios que publicó el gobierno, que va a publicar el gobierno en estos días. Si vos sos un usuario R31, ya un hogar más grande, una familia tipo con 4 o 5 integrantes en la familia, tenés 3 estufas instaladas, vas a pagar 371 pesos por mes y el aumento promedio, lo tenemos acá en rojo, es 276 pesos. El aumento promedio para los usuarios más chicos era 237%. A ver, en cantidad de usuarios, para que tengamos una idea de qué cantidad representan de la masa total. Los usuarios R1, R21, R22, R23 representan el 56%, es decir, más de la mitad de los usuarios totales. Más de la mitad de los usuarios totales van a pagar 107 pesos por mes. Esto siempre según números del gobierno. El gobierno también había pasado estos datos hace 4 o 5 meses y después, cuando empezaron a llegar las facturas, vimos que los aumentos eran mucho más significativos. Nico, consulta Sí. de un usuario que no tiene gas, pero que tuvo mucho tiempo. Lo que vos estás mostrando ahí es una escala que dio el gobierno, un tope. No. ¿Cómo es, digamos, para que la gente diga, más allá de dónde, en qué categoría está, Sí. qué es lo que tiene que pensar para ver cuánto le puede llegar a venir? Este es un ejercicio que dio el gobierno, según es una proyección. En tu caso, por ejemplo, vos serías una R34, que sos el usuario que más consume porque sos electrointensiva, es decir, no tenés gas en tu casa. Si vos vivís en un departamento de los nuevos que hay en la capital federal, que no tienen suministro de gas y tenés que calefaccionar todo con electricidad, probablemente seas usuario R34. Pero pará, si no tengo gallo, ¿por qué? Perdón, si no tengo? perdón, hice un mix. No.
Mix. R34 son las grandes casas que por ahí calefaccionan una pileta climatizada o tienen directamente una caldera y demás. Esos usuarios van a pasar a pagar en promedio 953 pesos por mes, es decir, cerca de 2.000 pesos por bimestre. El aumento promedio para esos segmentos, que son los que más pagan, es 122%. Pero repito, estos son números estimativos que pasó el gobierno justamente para justificar que el aumento promedio no va a ir más allá del 203%. Un dato más. ¿Pero hay tope o no hay tope? No hay tope. El tope se dejó de lado. Estas son las idas y vueltas que ha hecho el gobierno. Acordémonos que había dicho que el tope iba a ser del 400% para los usuarios, para los hogares. Eso quedó totalmente deshabilitado. Eso ya no rige más. Lo que rige es este nuevo cuadro tarifario que todavía no conocemos, que se va a publicar probablemente esta semana o si no la semana que viene, porque hay que tener tiempo para llegar a la audiencia pública del 16 de septiembre, si no, no se va a poder analizar. Pero esto es lo que la información que pasó el gobierno, el Ministerio de Energía, precisamente para decir, bueno, miren, el aumento promedio va a estar cerca del 203%. El anterior, como la Corte le había dicho que el aumento había sido confiscatorio en función de la capacidad de pago de la sociedad, era del 325%. Vamos a ir al Ministerio de Energía, si no te queda algo importante por decir ya, Nicolás. Una pregunta de muchísima ignorancia al paso. Se ve que no me hago cargo yo de las facturas y demás en mi casa. ¿Uno tiene forma de medir lo que gasta? Sí, vos tenés un medidor que tenés que estar muy encima porque a veces hay errores en los medidores que tiene Metrogas, Gasban o cualquier distribuidora en el interior del país, y en función de lo que consumís, ahí en la placa estaba la cantidad de promedio de gas que consumís. Fíjate, en la última barra dice consumo de gas. Un R1, que es el usuario más chico, consume en promedio 56 metros cúbicos. En la factura te tiene que decir determinado, tiene que estar el número exacto de gas que vos consumiste. En función de eso vos podés calcular, si tenés muchas ganas, hacés cuentas y calculás cuánto pagás en la factura, si está bien calculado, si está mal. Está bien, la verdad que está bien hacer este ejercicio porque muchas veces hay errores en los medidores, en las empresas distribuidoras, de lo que te terminan cobrando. Pero te digo, concretamente lo que hizo el gobierno fue recoger el guante de la Corte Suprema que le dijo, che, se te fue la mano con el aumento supera el 300% promedio, es impagable para la sociedad, entonces bajaron al 200% en promedio. Después tenemos una placa, la podemos hacer ahora después, para las industrias, que fue lo que generó concretamente todo, o lo que empezó a movilizar todo lo que fueran paros contra el aumento del gas. Los famosos usuarios SGP1 y SGP2, que son los comercios, las pymes, una panadería y demás. El aumento promedio es 500% para esos usuarios. O sea, van a empezar a pagar cerca de 488 pesos por mes, cerca de 1.000 pesos por bimestre. Después tenemos los SGP3, pero estos ya son pymes más grandes, que van a pasar a pagar una factura promedio de casi 25.000 pesos. Pero, para darte una idea, de los usuarios de industria que están bajo la órbita de una distribuidora, el 99% son estos pequeños usuarios SGP1, SGP2, donde el gobierno ahí sí hizo una marcha atrás muy fuerte porque acá había aumentos de 1.000, 1.200, 1.300%. Dicen que el tope o el aumento promedio no va a exceder el 500%. Yo acá abro un gran paréntesis y digo, esperemos a ver en qué empiecen a llegar a partir de octubre las facturas. Más bien un gran interrogante. Un gran interrogante, sí. Porque lo mismo hizo el gobierno en abril. Pasó números más o menos parecidos y después cuando empezaron a llegar las facturas, los aumentos Para que te quedes tranquilo, hasta yo entendí bastante. Paloma. Víctor Hugo, me diste el pie para que recuerde a toda la audiencia algo. Es importante mirar la factura. ¿Por qué? Porque depende cuánto uno consuma, es el valor de la unidad de medida que nos van a cobrar. Tu metro cúbico de gas no vale lo mismo que el mío y no vale lo mismo en la persona que está mirando, sino que depende de cuánto consumamos. Si consumimos poquito, tomamos un R1 y el R1 paga un monto por cada metro cúbico que consume. Ahora, si consumimos más, somos un R34 y pagamos una enormidad. Entonces es importante estar atentos a nuestro consumo porque esa también es una manera de ahorrar. Además, todavía no adelantaron, porque va a llegar en el correr de la semana el cuadro tarifario propuesto por el gobierno para que analicemos en la audiencia, pero también va a tener parámetros de ahorro. Entonces, si yo gasto menos que el mismo bimestre del año pasado, también voy a tener un precio más barato. Paloma, muchas gracias. Gracias por invitarme. Vamos a ir con nuestro móvil, con Luis Rusconi al Ministerio de Energía. Hoy recibieron senadores y ahora también a los representantes de las entidades de usuarios de todo el país. Luis Rusconi, buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor Hugo? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Es así es, estamos trabajando frente al Ministerio de Energía, donde hoy más temprano hubo reuniones entre el Ministro de Energía y los distintos jefes de bloques de la Cámara de Diputados, y en estos momentos se está llevando adelante una segunda reunión que comenzó cerca de las 6 de la tarde con los defensores del pueblo de distintos lugares del país, de distintas provincias y de distintos municipios. Por un lado, los defensores del pueblo vienen a informarse de lo que va a ser la propuesta que va a hacer el Ministerio de Energía dentro de 10 días, a partir del 16 de septiembre, en lo que van a ser las audiencias públicas, donde ellos tendrán un asiento y donde se va a discutir el nuevo cuadro tarifario, pero además vienen a plantear lo que ellos creen que son dos cuestiones centrales que en estos momentos no se está hablando lo suficiente. La primera tiene que ver con, de alguna manera, impulsar las dos leyes que en estos momentos hay de entidades de bienes de público y de clubes de barrio, para que las escuelas, los centros de salud, los clubes también, por supuesto, tengan acceso a una tarifa diferencial. Y por otro lado, ellos hablan de la necesidad de una tarifa social homogénea. Es decir, que hoy por hoy, por cómo está planteado el sistema, si uno quiere acceder a la tarifa social de luz o de agua o de gas, lo tiene que hacer con trámites independientes. Y ellos plantean que la situación de vulnerabilidad que de alguna manera justifica acceder a alguno de estos tres tipos de subsidios debería ser o debería extenderse para los tres, y esto debería hacerse de forma automática. Bueno, estas cuestiones han venido a plantearle al ministro Juan José Aranguren el día de hoy. Esperamos el resultado de la reunión para poder conversar con ellos. Increíblemente, desde aquí, Iván consigue internarse en el lugar para saber qué es lo que está sucediendo en este momento, qué respuestas se han dado. Brevemente, ¿qué es lo que hay que decir, Iván? Sí, Víctor Hugo, justamente el hincapié que se está haciendo, lo veo porque me lo están enviando, justamente ahora lo tengo en el teléfono, es en esto que el cruce, la exigencia que están haciendo los defensores del pueblo, comandados por el defensor del pueblo de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es Alejandro Amor, es que el cruce lo haga el Estado. Lo que le están diciendo a Aranguren es, si ustedes piden los datos, el cruce de la tarifa social, de lo que hablaba Luis recién, por eso me monto y recojo el guante de lo que decía Luis, que el cruce de datos, estos datos que está pidiendo la ANSES, que está pidiendo Marcos Peña para la jefatura de gabinete, que para eso sí el Estado haga el cruce, para que todos los servicios tengan la tarifa social y no haga que hacerlo punto por punto como es en el día... Eso te están diciendo ahora mismo. Exactamente, que la parte más pesada, yo cito textual que me dicen, no caiga sobre el que hoy tiene que probar que es parte de la tarifa. Sobre el usuario, que no sea el usuario el que tiene que ir y probar y llevar los papeles para que le den la tarifa social, sino que ese cruce lo haga el Estado. Que el peso de la gestión de alguna manera caiga sobre el Estado y no sobre el usuario. Volvemos a Luis Rusconi. No, Víctor Hugo, simplemente esperaremos el resultado de la reunión. Se espera que sea una reunión corta, aproximadamente una hora y media. Comenzó cerca de las 6 de la tarde para poder tener el testimonio de los distintos defensores del pueblo, cada uno con las inquietudes y los problemas de sus distintos municipios y provincias. Gracias, Luis. Volveremos, estamos muy atentos a lo que allí ocurra. Nosotros recibimos con muchísimo gusto. ¿Ibas a decir algo, Gabriel? Sí, precisamente el tema de lo que está comentando Iván tiene que ver con el cruce de datos a la inversa. ¿Por qué? Porque hoy por hoy cada usuario que quiere acceder a la tarifa social tiene que probar que es merecedor de los parámetros que fijó el gobierno para la tarifa social. Con esta situación sería distinta. El Estado diría quiénes son los beneficiarios para que las empresas facturen como corresponde, digamos, de acuerdo a esos parámetros. Ojo que eso lo están pidiendo los defensores del pueblo. Hay que ver la respuesta de Aranguren y del Estado Nacional. Pero lo que están pidiendo los defensores es eso que comentábamos antes, que remarcaba Gaby. Nicolás Gandini. Sí, el plan de tarifa social para el gobierno tiene un costo de 450 millones de dólares por año. Aranguren dijo que se va a mantener de acá por lo menos hasta 2019, que es cuando finalice el mandato de Mauricio Macri, y efectivamente se está tratando de agilizar lo que es el modelo de instrumentación de la tarifa social. Si bien el Estado o las empresas distribuidoras ya tienen un listado, una base de datos donde figuran los usuarios que merecen estar incluidos en el plan de tarifa social, son cerca de 1,5 millón y medio de usuarios en todo el país, los usuarios de gas que están alcanzados por el plan de tarifa social. Lo cierto es que después la instrumentación es muy engorrosa, tarda mucho tiempo, pasan 3, 4, 5 meses y todavía uno no se ve beneficiado por el plan de tarifa social, con lo cual esto en línea con lo que decía Iván, por eso están pidiendo los defensores del pueblo que sea más rápido este trámite, que no se tarde tanto tiempo en corroborar un sistema, una base de datos, y bueno, ahí el ministro de Energía prometió avanzar más rápido en esa dirección. Osvaldo Bassano, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por haberme invitado. Pues gracias por venir, diría Rosín. ¿Qué le parece todo esto? Ay, Dios, nos están volviendo locos. A ver, lo que nosotros tenemos hasta ahora es una problemática bastante irresoluble. Usted tiene para solucionar estos temas entrar por dos lugares, o entra por la puerta o entra por la ventana. El gobierno sigue entrando por la ventana. El día que sacaron las resoluciones señalando la audiencia pública deberían haber estado en el Enargas toda la estructura de costo, todos los precios que se iban a aplicar, el precio en Boca de Pozo. ¿Cómo se llega al precio de Boca de Pozo? No aparece por ningún lado, está cerrado en 4 llaves, aparece una tarifa de 203% que no sabemos de dónde viene. Tienen que explicar cómo se llegan a esas tarifas. Por otro lado, quiero aclarar algo, ya que, si me permite, Víctor Hugo, con este tema de lo que es la tarifa social. No solo es mala, es malísima la tarifa social. Han quedado afuera de cada persona inscripta en el ANSES, quedaban fuera 3. Porque hay electrodependientes que no le han dado la tarifa social, hay personas que tienen ingresos como monotributistas que tampoco le han dado la tarifa social, y existen infinidad de situaciones porque tener mayor consumo de gas o mayor consumo de energía no significa que no sea una persona de bajos recursos. Y esto es lo que me parece que el gobierno no comprende. Esta situación se ha transformado en una problemática insoluble, es decir, tenemos el problema de no saber cuál es el gas de Boca de Pozo, no sabemos porque está cerrado como si fuera top secret. Todo eso que no sabemos, Osvaldo, ¿ahora en qué nos está perjudicando? Bueno, a ver, para ser breve, la audiencia pública no es una conferencia de prensa ni una información, sino que es un lugar donde se va a discutir todo un cuadro, una modificación de un contrato, que es el contrato de concesión. Al estudiarse y redactarse esa situación, no se puede ir simplemente con yo te voy a aumentar el 200%. No, me tienen que explicar por qué me van a aumentar. Y acá hay un problema muy serio, que es los distintos precios que hay en gas de Boca de Pozo. Si tenemos un gas en Boca de Pozo que en la audiencia pública del 2004-2005 se estableció en 1.5 dólar por millón de BTU, hoy eso está en 1.8 y 1.7. Ese es el precio. Ahora, si ese es el precio, ¿cómo puede ser que aparezca una tarifa aumentada al 200%? Evidentemente hay una situación bastante compleja, el Estado no lo explica y ojo, si primero sacan un cuadro tarifario de 1.500%, siguen con un cuadro tarifario de 500, vio como en los negocios de ramos generales, regateo de los al negocios. 400 por el regateo, y ahora nos dicen esto y nos dicen pónganse contentos. Pero no establecen, porque esto es servicio público, hay que cumplir con la Constitución, como se hizo en el 2005, que se clarificó. Había en un cuarto del Enargas, de la sala de audiencias públicas, había 5 escritorios repletos de carpetas por cada una de las concesionarias que tenían a distribuidores. Y había por el transporte y había por el gas. Y se discutió el gas en Boca de Pozo. Señores, estamos ante el derecho del consumidor y el servicio público y se está violentando. Ahora, y por último, esto es lo más preocupante. Si un funcionario oculta lo que se le está pidiendo a grito en voz por todas las asociaciones de consumidores y lo oculta, un Estado que oculta información siempre trae aparejada corrupción. Nosotros no queremos estar sospechando. Oculta información para favorecer privados. Exactamente, y que son miles de millones de dólares. Privados entre los cuales está involucrado la empresa de quién es el ministro. Hoy es que venía escuchando que están muy sueltos de cuerpos que quiere sacar subsidios. El problema es que la Argentina figura en el puesto 68 de países que subsidia. Eso no es el problema. El problema es que nos expliquen de dónde salen las tarifas. Porque los bolsillos de los consumidores no vamos a pagar la lluvia de inversiones, Tengo una pregunta, ¿puedo? ¿Hay tiempo? Sí, un minuto. La última. ¿Qué le puede decir a la gente que
algo que se escucha habitualmente, bueno, es cierto que nosotros pagábamos poco, entonces merecemos pagar más. Yo respondo cuando escucho ese tipo de comentarios es ¿por qué? ¿Qué sentido tendría? O sea, para ir en concreto, la diferencia de dinero que se pagaba a la que se va a pagar, evidentemente porque todos los caminos conducen a eso, ¿a dónde va a parar? Sí, eso es lo que estamos pidiendo y que tendrían que clarificarse a audiencia pública. El jueves que viene, Víctor Hugo, a las 9 de la mañana, nos va a recibir a las asociaciones de consumidores. Vamos a esperar la información que nos va a dar. Esperemos que no nos tenga el ministro Aranguren. Esperemos que no nos tenga el principio de su alocución hablando de la década perdida y que se dedique a explicar de dónde sacan las cuentas. Queremos saber de dónde vamos a pagar el tema, porque esto es muy costoso para el consumidor y el consumidor no tiene por qué hacerse cargo de las deudas de las empresas multinacionales. Es muy grave esto, ¿por qué? Porque ahora tenemos el fallo de la luz en contra de los consumidores, que es un fallo técnico. Nosotros seguimos con las acciones, puede ser que en 10 días haya otra colectiva suspendiendo el aumento de la luz, pero si permitimos que esto siga así y no se clarifica la debida información en un Estado democrático, un Estado que corresponde a la democracia, que informen cuáles son los actos de gobierno, entonces, Víctor Hugo, creo que hemos perdido una batalla muy grande y que es la batalla de la democracia. Seguimos dando la batalla. Él está invitado para cualquier momento, Osvaldo. Por favor, siempre es un placer, un alivio escucharlo. ¿Te quedó algo en el tintero? Tiene que ser tan rápido, a riesgo que me echen. Muy rápido. Aumento de tarifa de gas en octubre. El próximo aumento va a ser en abril y el aumento en abril va a ser de entre un 10 y un 15% más. Con lo cual, para que la gente lo tenga claro, octubre aumento, próximo abril del año que viene, ahí un nuevo aumento de tarifas de gas. ¿Y a vos qué te quedó, Gabriel? Simplemente decir que lo que referencia Bassano sobre el tema del gas a boca de pozo puede complicar al gobierno judicialmente, porque la Corte dejó en claro que esto tiene que ser incluido en audiencia pública. Entonces el gobierno, si lo esconde, se expone nuevamente a la judicialización del tema del gas. Perdón, y si no aparece, es un acto de corrupción. Y si es un acto de corrupción, y vamos a tener que terminar en la justicia penal, y terminaremos en la justicia penal para que investiguen por qué no nos quieren informar cuál es el precio, cómo se llega a esos precios. Víctor Hugo, el precio es $5 del millón de BTU contra 1.9, que es lo que le pagan a YPF. Muchachos, ¿dónde está el resto? ¿Alguien se está quedando con el resto? Es un vuelto importante.